Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y lo estás viendo en pantalla. Moody's, que es una agencia de calificación de riesgo, básicamente es una empresa que se encarga de analizar a distintos contextos políticos de los países, y esta agencia es top en todo el mundo, que es una agencia de Estados Unidos. Y cuando los empresarios, sobre todo los que tienen más dinero, que son los que más generan trabajo en los países a donde van a invertir, por eso el Perú necesita inversión extranjera para que vengan a colocar capital y generen puestos de trabajo y nuestra gente salga de la pobreza y mejoren sus niveles de productividad para que así puedan ganar más dinero y la gente pues tenga cada vez más plata y pueda vivir mejor. Moody's ha dicho estas duras palabras: Perú se empieza a parecer ya a un mediocre, a un país más mediocre de Latinoamérica, a un país mediocre más, básicamente. Y en el contexto de Latinoamérica estas palabras son muy graves, porque Latinoamérica, y lamentablemente lo tengo que decir así, está lleno de países fallidos, de países mediocres, de países que han adoptado un modelo creyente en el Estado. Normalmente los países de Latinoamérica han cometido el error de creer en dioses, de creer en los políticos, y ya sabemos el resultado de eso. Cuando tú crees en los políticos, por lo tanto crees en el Estado y crees que todos los problemas de la humanidad se solucionan metiendo al Estado de por medio, bueno, eso es la receta perfecta para terminar en la pobreza. Cuando el Estado interviene, la gente básicamente se muere de hambre, no hay otra palabra, se queda sin comida. Hay que decirlo fuerte y claro, y vamos a analizar todo esto de por qué lo ha dicho, que esto es gravísimo, señores, gravísimo, como no tienen ni idea. Y para analizar esto te voy a recomendar que te suscribas al canal. Mucha gente, un gran porcentaje de la gente que mira a diario mis programas no está suscrita al canal, por lo tanto te invito a que te suscribas y actives la campanita. Suscribirse es totalmente gratis y te va a garantizar estar informado de todos los programas que saques desde un punto de vista que ya sabes cuál es el mío: liberal, libertario, anarquista, para que sí estés informado de todo lo que salga y básicamente sepas todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, lo estás viendo en pantalla, ya te expliqué que es Moody's, que es una agencia calificadora del riesgo. Ha dicho que Perú se empieza a parecer a un mediocre más de Latinoamérica, un país mediocre más. Ya no es la estrella que era. Esto es, como digo, gravísimo. ¿Por qué? Porque estas palabras y este informe que ha sacado Moody's impacta muchísimo en la inversión privada. No tienes ni idea. ¿Por qué? Porque la gente que es peruana y más o menos ya tiene dinero dice: ok, no voy a seguir invirtiendo más a largo plazo, voy a invertir a corto plazo, que son las inversiones que menos rentabilidad y menos puesto de trabajo sacan por lo general, y se van a invertir a otros países que estén en mejores condiciones que Perú. Esto nos afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el Estado está atacando el derecho natural. Con esto el Estado está impidiendo que inversiones que eran seguras en el Perú ya no vengan, o vengan muchas menos de las que ya iban a venir. Entonces esto es un ataque del Estado hacia nosotros. Como digo siempre, acá no estoy diciendo Pedro Castillo, acá estoy diciendo directamente el Estado, porque el Estado es esa herramienta que utilizan la gente que quiere imponerle sus preferencias, ya sean económicas o sociales, a la gente. Y el Estado lamentablemente es eso, un arma de violencia que sirve para reprimir a la gente y para que un determinado grupo de personas le obligue a otro grupo determinado de personas a vivir de una manera que ellos no quieren. Eso es el Estado. Por eso los libertarios nos oponemos tanto al Estado, porque el Estado le quita dinero a la gente, le roba mediante impuestos, le pone regulaciones, hace quebrar negocios y una serie de males que, bueno, ya todos conocemos. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. En el 2022 el PBI crecería 3%. Sin incertidumbres políticas, la tasa de expansión sería de 6%, señaló Jaime Reuché, analista senior de crédito. Señores, miren esas palabras, no son cosas que me invento yo. Cuando veo que Pedro Castillo literalmente está impidiendo que la gente salga de la pobreza, es que no es broma. Lo está diciendo una agencia de riesgo de Estados Unidos que es reconocida y es seguida por todos los empresarios, o por una gran mayoría de empresarios. Entonces esto es gravísimo, señores. Básicamente nos están diciendo que gracias al gobierno actual estamos creciendo a la mitad de lo que podríamos crecer. Y ojo,
mucha gente me dice, ¿cómo salir de la pobreza? Bueno, de la pobreza es que acá vamos a hablar un poco más de teoría política. ¿Cómo se sale de la pobreza? Bueno, la única manera que ha descubierto el ser humano en toda la historia de la humanidad para sacar gente de la pobreza es a través del crecimiento económico. ¿Y cómo se crece económicamente? Liberalizando la economía y dejando a la gente trabajar. Más nada, ya está. ¿Y quién no te deja trabajar? El Estado. El Estado te pone trabas, regulaciones, impuestos y te hace la vida imposible, te regula y encima muchas veces hay corrupción y los funcionarios te cobran impuestos, te sacan dinero por donde sea, etcétera, etcétera. El Estado es el principal obstáculo para salir de la pobreza. Por eso los países que tuvieron menos Estado en determinadas épocas fueron los que se dispararon y crecieron un montón. En el caso del Perú, la incertidumbre política, o sea, en otras palabras, para hacerlo más fácil de entender, Pedro Castillo genera tanto miedo en la gente que tiene dinero, que le quiten ese dinero, y es legítimo. Yo también, si tuviera dinero, probablemente no invertiría en el Perú, porque veo a un presidente con ansias de quitarme mi platita o quitarle la plata que yo puedo invertir acá, y veo a un ministro de economía como Pedro Franque que veo que le pica el hígado que haya gente que le vaya bien en la vida. Entonces veo gente envidiosa, veo gente que no le gusta la inversión privada, que no le gusta la propiedad privada, que no le gusta que exista la empresa, que es la única manera de salir de la pobreza según la economía básica, solo que esto no lo entiende mucha gente. Bueno, no invierto acá, y esto es tristísimo, señores, tristísimo. Y miren lo que dice acá. La proyección incorpora un consumo privado relativamente fuerte, que aún se beneficiará de las transferencias del gobierno, mientras que prevé que la inversión privada, que esto es lo importante, porque da igual si el Estado invierte 800 millones, eso no es crecimiento económico. Lo que les estaba diciendo es que la única forma de crecer es a través del crecimiento económico que lo genera el sector privado. Solamente las empresas hacen crecer un país. El Estado literalmente lo único que hace es ser casi un parásito. Le quita dinero a la gente y lo redistribuye. Eso no es crecer, solamente es quitar a uno para dar a otro. Eso genera pésimos incentivos, eso no sirve. Entonces mucha gente piensa que se sale de la pobreza con un plan social, que el Estado ayude. No, la única manera de crecer es con trabajo. Como decía Miguel Ancho Bastos, con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Nada más. No existe, lamentablemente no existe una fórmula mágica. Es así, o nos esforzamos o nos volvemos un país mediocre como ya lo estamos siendo, literalmente. Vamos a ver acá, prevé que la inversión privada, en particular la inversión privada no minera, se contraerá. Escuchen esto, la inversión privada se contraerá, decrecerá, va a haber menos inversión por culpa de este gobierno. En caso las señales del gobierno sean negativas hacia la inversión privada, esta caería más y el crecimiento se podría acercar a 2%. O sea, estamos muy, pero que muy mal, y esto lamentablemente la prensa no lo está tocando. ¿Por qué? Porque no les conviene, no lo saben explicar, etcétera, etcétera, por distintos motivos. Yo no tengo pelos en la lengua y yo digo las cosas tal cual son. Siempre he sido sincero y siempre voy a ser sincero con ustedes desde mis ideales políticos. Siempre, yo no miento absolutamente a nadie con respecto a lo que son mis ideales, y siempre voy a ser firme y contundente contra el Estado, independientemente del gobierno. Voy a ser crítico de cualquier gobierno, sea de derecha, izquierda, porque eso es lo que es un libertario. Critica todo el espectro político, sea de izquierda o sea de derecha. Eso es lo que hace un libertario. Aquel libertario que solamente critique a uno de los dos lados, sea la izquierda o la derecha, para mí es un pseudo libertario, un pseudo liberal que solamente critica un lado del espectro político. Nada más, cuando el libertario consistente, en mi opinión, es aquel que critica las cosas que están mal de ambos lados. No critica por criticar, sino que critica siempre las cosas mal de ambos lados. Por ejemplo, ¿qué más ha dicho Moody's? Bueno, que Perú está desperdiciando un contexto internacional extraordinario. Que esto es grave también. ¿Por qué? Porque según esta noticia, dice que los precios de las materias primas están altos, y por lo tanto Perú podría estar creciendo muchísimo más de lo que está creciendo ahora, solo que no crece más por el contexto de la política peruana. Se espera que la economía peruana se expanda a 13,4, y esto es un rebote gracias a que el año pasado hubo un parón de la economía gracias al Estado, y por eso estamos creciendo esta cifra. Pero esta es una cifra mediocre, que se podría crecer muchísimo más, pero lamentablemente no va a ser así gracias al Estado, de nuevo. Y les recomiendo también este artículo. Ojo, todos los artículos están abajo en la descripción. ¿Qué consecuencias puede tener para Perú que Moody's le haya rebajado su calificación crediticia? Esta sería la única noticia medio salvable. Básicamente lo que dice la noticia en resumen es que Perú se endeudaría más caro, o sea, le van a cobrar más tasas
tasas de interés a Perú porque Moody's le haya rebajado su calificación crediticia. Y esto para mí no es malo. Mientras más difícil sea endeudarse al país, para mí es mejor que no se endeude. Porque para empezar, filosóficamente hablando, es inmoral que el Estado endeude a la gente. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Estado para quitarle el dinero a la gente? Para empezar con los impuestos. Y la deuda son impuestos futuros. O sea, es deuda que va a pagar gente que ni siquiera ha nacido todavía. Gente que ni siquiera vota, que ni siquiera tiene poder de decisión, que el propio Estado peruano lo considera gente que todavía es incapaz de tomar sus propias decisiones, como son los menores de edad, etcétera. No hay mayor inmoralidad que la deuda, en mi opinión, y demás, señores. Entonces, bueno, esta sería la única noticia medio salvable, pero como han visto, la situación está demasiado complicada. Así que te recomiendo que des like a este video, compártelo con tus amigos para que más personas se enteren, dale like, recuerda, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.